episodio 175 del Diario de las Mentes de Psiconatural y mi nombre es Yashira Brito, psicóloga, aquí en la isla de Puerto Rico. Siempre te traigo temas de salud mental y bienestar personal. Y este sufrimiento silencioso, muchas personas, tanto hombres, mujeres, niños, actualmente están con este sufrimiento silencioso y yo decidí hablar, como lo hago siempre, sobre vivir con la ansiedad. Vivir con la ansiedad para mí es de valientes y para muchas personas que han aceptado y han comenzado a vivir con ella. Como le digo yo en mi libro de Transformando la Ansiedad, cuando uno la acepta comienza un proceso de liberación. Y muchos de los que quizás lo hemos padecido, hemos sufrido en silencio. Y muchas personas que lo padecen actualmente lo desconocen qué es lo que están sintiendo. Y el que te rodea también. Y muchos pueden verlo como que eres una persona tímida, que eres una persona exagerada. E incluso la misma persona que la padece puede llegar a creerse estos juicios cuando en realidad no es así. Todo lo que le sucede a esta persona es que padece ansiedad y esto es lo que más le limita a hacer muchas cosas de su vida. Los que han escuchado los 174 episodios que tengo en este podcast, quizás en el inicio se darán cuenta que yo hablo sobre mi experiencia con la ansiedad hace muchos años cuando era estudiante universitaria. Y yo puedo quizás remontarme en solo esa época, pero si voy más allá, esto viene desde muy temprana edad en mi vida, donde siempre viví con muchos miedos, siempre viví con muchos temores y no hacía muchas cosas porque yo misma me limitaba, pensaba que no lo podía hacer, estaba constantemente preocupada por sintomatología física, pero para mí era normal porque mis padres inmediatamente me llevaban al médico para verificarme, así que yo pensaba que sí, que tenía condiciones de salud. Pero entonces, ahora que soy adulta y sí experimenté en carne propia lo que son los ataques de pánico, lo que es la ansiedad, puedo pensar y puedo deducir que en aquel entonces también lo que padecía era de ansiedad. Y es un sufrimiento silencioso porque cuando uno lo vive en soledad, porque te aíslas de todo el mundo, sufres internamente porque el que está afuera solamente te escucha, solamente ve tus acciones, pero no está sintiendo lo que tú estás experimentando. Y tú piensas que estás enloqueciendo, tú piensas que vas a perder el control, estás tan, pero tan enfuscado en tus síntomas físicos que estás atento de que nadie se dé cuenta que quizás estás temblando, que nadie se dé cuenta que quizás te vas a desmayar, pero no te desmayas, que nadie se dé cuenta en la fila del supermercado que estás a punto de tener un ataque de pánico y tú estás tratando de fingir acá que todo está bien, que estás conduciendo tu auto con temor y estás alerta de que nadie te pase nada para que nadie se dé cuenta que estás sufriendo de ansiedad, así que todo el tiempo estás a la expectativa de que algo va a suceder y nada está sucediendo en tu cabeza. Y cuando vienes a ver, es una locura interna lo que tienes, porque afuera, el que te ve de afuera, te ve bien, te ve calmado, te ve normal. Y no estoy diciendo que esto sea una anormalidad, pero así es que tú te sientes. Y este sufrimiento silencioso te va limitando tu vida, no te deja avanzar hacia metas personales y va influyendo en tu capacidad de autoeficacia. Y ahí es que derivan todos estos pensamientos como no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer aquello otro, soy tímido, así que no voy a poder salir o no voy a poder interactuar con otras personas, siento que me estoy volviendo loca. O sea, a ese extremo llegamos cuando se sufre de ansiedad. Yo recuerdo
haberle dicho a las personas cercanas a mí, mira, internenme. Aquí en Puerto Rico, para los que me escuchan, hay varios hospitales psiquiátricos de hospitalización, tanto parcial eh, como que te internan por varios años, meses, dependiendo de tu condición de salud mental. Y yo decía, yo no quiero terminar ahí. Ese era mi miedo principal, terminar y qué va a pensar la gente. Y Dios mío, no voy a poder terminar de estudiar y voy a estar toda la vida incapacitada. Y ese pensamiento, y uno sufre. Y muchos pensamos que esto va a pasar como arte de magia. O sea, yo decía, pues ok, esto va a pasar, esto es nuevo para mí. Pero para yo llegar a la conclusión de que era ansiedad, yo pasé por un sinnúmero de tratamientos y usted se reirá, pero yo fui hasta brujas y no están, ¿verdad? No tengo nada en contra de las brujas. Pero yo fui a un sinnúmero de iglesias porque yo pensaba que tenía algo sobrenatural dentro de mí, que alguien me había echado un hechizo. O sea, a ese extremo llegamos después de mucho sufrimiento interno. Y dentro de todo este proceso y esta parte de identidad, de pensar que estamos sufriendo y que la ansiedad sigue ahí. Y tú que me estás escuchando, que quizás estás sufriendo por ansiedad, que desconoces qué es lo que está pasando por tu vida, porque es bien importante conocerla. Cuando yo entré en esto, en este proceso de entenderla, y usted dirá, pero es que ella es psicóloga, sí, y lo más curioso es que cuando empecé a sufrir de ansiedad y de ataques de pánico, yo estaba estudiando psicología aquí en Puerto Rico, pero era tanta, pero tanta la carga que yo me estaba echando en mis hombros desde hace muchos años, con muchas situaciones y estilos de vida, porque llevaba una vida bien, pero bien, como diría mi hermana menor, alocada. Y tomas de decisiones erradas, muchas incertidumbres, baja autoestima, eh, autoexigencias en mí, el querer lograr muchas cosas en corto tiempo, más entonces las gotitas adicionales que llenan el vaso que la vida te pone en tu camino, que son las que hacen que se desborde el vaso. Y todas personas que sufren de ansiedad tienen miedos, muchos miedos. Y el miedo principal es el miedo, el no querer sentir miedo. Y el querer evitarlo a toda costa, quitar el miedo, yo te digo que no es posible, es parte de nosotros, es parte del ser humano y es una emoción que es súper primitiva, que viene de la evolución de nosotros los seres humanos. Así que lo que sí es posible dentro de este proceso, este sufrimiento silencioso, es el vivir estas emociones primitivas que vienen con nosotros, manejarlo, el, el hacer que el límite, el no ponerle límite a nuestra vida y continuar con las conductas que nosotros entendemos que son saludables y tratar de manejar las que no lo son. Así que vivir con la ansiedad, porque nosotros tenemos que aprender a convivir con ella porque es parte de nosotros y no seguir sufriendo en silencio. Lo que hace que este miedo incremente y que la ansiedad continúe y que este miedo silencioso y este sufrimiento silencioso continúe es el nosotros querer tener, sostener y luchar con esto que estamos sintiendo, porque precisamente la lucha es la que mantiene el problema e intentar relajarnos cuando estamos ansiosos seguramente te va a poner más ansioso y darte cuenta de que, oh Dios, es que lo que me dice la psicóloga o lo que yo escucho aquí no me está funcionando. El no tratar de evitarlo ni minimizarlo, porque la ansiedad es una respuesta natural de nosotros los seres humanos que nos ayuda todo el tiempo a prepararnos
para esos peligros. Y aunque a veces veamos los peligros donde no los hay, porque ahí es que viene el sufrimiento silencioso, no se puede eliminar de la vida de un ser humano. Sí podemos aprender a manejarlo. Nosotros podemos aprender a manejarlo. Y la persona que sufre de este sufrimiento, y perdonen la redundancia, el sufrir sufrimiento, es que nosotros somos personas valientes. Y se los hablé en un post, se los escribí en un post el fin de semana, donde las personas con ansiedad llevan una batalla constante. Somos fuertes, somos luchadores, porque tenemos un sinnúmero de pensamientos en nuestra cabeza que en el momento no nos hace llevar a tomar conciencia de lo que estamos viviendo en realidad. Pero la persona que sufre de ansiedad son personas fuertes, porque siempre estamos en esta constante batalla con nosotros mismos. Esa vocecita que nos dice que somos débiles, esa vocecita que nos hace ver todo el tiempo que quizás no vale la pena levantarnos de la cama en las mañanas o de disfrutar cada día de nuestra vida, porque hay momentos en que le entregamos nuestra tranquilidad a la ansiedad, a ese monstruo silencioso. Le decimos, ok, aquí estoy, ya no voy a hacer nada, me voy a quedar en mi cama y no me voy a mover de mi casa. Pero hay días donde no la escuchamos y seguimos y seguimos y continuamos y lo ignoramos y salimos de la cama y socializamos con otros y no nos importa y seguimos ahí. Por eso es la valentía, porque a pesar de todo esto seguimos ahí. Pero el problema es que cuando seguimos ahí y no la aceptamos como que está ahí es que se vuelve el sufrimiento silencioso. Somos personas fuertes porque a pesar de que todo el mundo pensamos que está en contra de nosotros y que tenemos como que un ataque encima y que estamos hablando con voz levantada, seguimos ahí adelante. Aunque pensemos que no podemos respirar, seguimos adelante. Y que a lo mejor cuando nos invitan a salir cancelamos todos nuestros planes, muchas veces dejamos el empleo, muchas veces terminamos de estudiar, porque muchas veces es difícil pensar que estamos rodeados de tantas personas, pero hay ocasiones en que aunque estemos rodeados de personas, seguimos ahí y continuamos. Que la mayoría del tiempo esto nos aterra, pero aún así nos levantamos y seguimos en la lucha, porque lo vemos como una lucha, pero en realidad es parte de nosotros. Y también el que nosotros sigamos negando la ansiedad, porque pensamos que es la persona o lo que lidera nuestra vida y nos deje quizás en este momento oscuro de nuestra vida. Pero aunque tú no lo veas, la ansiedad ha venido a liberarte. Y muchas personas en su vida diaria tratan de tomar esta aventura y esto como un reto que se presenta en tu día a día. Pero hay otras personas que no logran ver esto y son las personas con ansiedad, las que más luchan y las que son más fuertes con este sentimiento y este sufrimiento silencioso. Y cuando nosotros comenzamos a aceptarlo y a no luchar, aprendemos a estar con el miedo, aprendemos a sostener la ansiedad, a permanecer con ella sin tratar de ocultarla, sin tratar de minimizarla. El aprender a vivir con ella sin negarla. Esto no significa que tú la pruebes, esto no significa que te estés resignando. Es no ignorarla, es no evitarla, es no negarla. Es enfrentándola, identificando tus conductas de evitación, esa angustia, ese miedo. ¿Cuál es la manera que has venido todo este tiempo tratando de solucionar tus problemas?
Puede que esto no solucione el problema completamente, pero es la base, es el inicio de todo este problema. Piensa cómo has estado enfrentando estos malestares, cómo has venido enfrentando con valentía la ansiedad. Tienes que dejar de pelear con ella, el no tener esta incertidumbre todo el tiempo. Cada persona descubre distintas formas de evitarla, pero la mayoría no es efectiva, porque van adquiriendo comportamientos que le alivian momentáneamente esto, pero el remedio es peor que tolerarla, aceptarla y sentirla. Así que lo que debes hacer con la ansiedad, que es una respuesta que es parte de tu vida, es necesario hacer las paces con ella y dejar de sufrir en silencio, es aceptarla. La dinámica del trastorno es que la evitación mantiene ahí el síndrome, la ansiedad. Es lo contrario a manejarla. Alivia la ansiedad, pero no aprendemos a tolerar esos niveles de ansiedad. No pasa nada. La ansiedad es ansiedad, nada más que eso. Y no podemos dejar que nos limite. Piensa qué quieres de tu vida, qué quieres hacer más allá de la ansiedad. Plantéate un pequeño objetivo y manténlo a pesar de la incomodidad. Es necesario que tú comiences a crear en tu vida plan estratégico saludable, porque está demostrado, y te lo he dicho siempre, que una vida saludable es posible. El primer paso es ese acercamiento gradual con la ansiedad. Y yo sé que es difícil, pero probablemente no te va a pasar nada si lo manejas adecuadamente. Pero es necesario que aprendas a sufrir menos. Reconócela y respétala. Respeta la ansiedad. Respétala. Acéptala. Siéntela. Deja de sufrir en silencio todo este tiempo, porque la mayoría del tiempo esto te aterra, pero puedes vivir con ella, aceptándola, aceptándola como parte de tu vida y no continuar dejando que este miedo te limite. Porque cuando tú sales a la calle y estás sufriendo en silencio, eres tú solamente el que piensa. El que está afuera no está pensando por ti ni se está percatando de lo que tú estás sintiendo. Y tenemos que dejar la vergüenza. Es bien importante el dejar sentir esa vergüenza. Déjala de sentir porque el que está al lado tuyo no sabe lo que tú estás sintiendo. Solamente tú. Y el tú dejar la vergüenza, el tú decir sí, estoy sufriendo de ansiedad como muchas personas lo están haciendo. Hay muchos artistas que están hablando. Hay muchas personas que ya acuden libremente a consultas psicológicas sin temor. Habemos muchos especialistas que estamos hablando de nuestro testimonio, porque solo aquel que ha pasado por esto sabe a ciencia cierta lo que se siente. Así que podemos ayudarte. Y me pregunto si las personas alguna vez cambiarán su pensamiento hacia las enfermedades mentales o hacia los trastornos de salud mental que siempre han estado presentes. O sea, esto siempre ha estado presente porque vivir con ansiedad es de valientes, es un sufrimiento silencioso que muchas personas lo padecemos y muchas otras no entienden cómo se sienten. Pero después que tú lo entiendas y después que tú lo aceptes, tú lo que vas a hacer es un ente de ayuda para el que está a tu alrededor, que lo está sufriendo, que lo está experimentando en silencio. Y sabes que acudir a un psicólogo, a un especialista de la salud mental es un acto de inteligencia y de valentía del que jamás debes avergonzarte y tampoco ocultarlo. Porque no somos perfectos, mi gente.
El psicólogo tampoco lo es, pero es una herramienta para llevarte a este proceso de conectarte con tu interior, con esa esencia que has venido negando por mucho tiempo. Y este sufrimiento silencioso debes de hacerlo salir a la luz. Ese sufrimiento interno que te está diciendo que tienes que hacer cambios en tu vida porque llevas una vida acelerada, porque lo llevas ocultando por mucho tiempo, porque hay muchas cosas que quieres hacer y no haces por miedo, porque sientes indignación, porque quieres lograr tantas y tantas cosas y tú mismo te estás limitando por miedo y porque piensas que no lo puedes hacer. Y yo lo viví. Ahora, después de mucho tiempo, he comenzado a vivir, he comenzado a hacer cosas que no hacía por miedos. He comenzado a vivir, he comenzado a soltar mis monstruos internos, a manejarlos, a sentir, a socializar con mi cuerpo, a socializar con mi vida, el darme cuenta que cada síntoma de mi cuerpo me está hablando y me está diciendo qué cosas, qué cambios tengo que hacer en mí. El que día a día es un constante aprendizaje para mí y para las demás personas, en que la perfección no existe, pero sí existe en nosotros poder adaptarnos y poder continuar cada día en aprendizaje constante. Por esta y muchas razones debemos de conocer a las personas que nos rodean y tratar de entenderlas en lugar de juzgarles, en juzgarnos, en apoyarles y que lo que está en nuestras manos es lo único que nosotros podemos manejar, que es que nuestras situaciones, en que podemos quizás alentar a los demás, pero que no podemos cambiar el mundo, en que probablemente aún no podemos lograr verlo, porque las personas con ansiedad, quiero que sepas que eres luchadora, que eres fuerte, que eres valiente, y porque ellos no tienen ni un segundo de tranquilidad, porque siempre estamos luchando con la ansiedad y tratando de ganarle. Pero esa lucha te agota, te drena, te hace generar energía densa, negativa. Así que yo te invito a aceptarla, yo te invito a aceptarla y a socializar con ella, a abrazarla, a convivir con ella, a descubrirla, a vivirla, a experimentarla, a soltarla y a fluir. Así que te invito a que busques ayuda psicológica. Sabes que me puedes llamar, comunicarte al 787-380-5721 para una cita, ya sea presencial o por videollamada en línea, o puedes acceder a psiconaturalpr.com. Ahí está el podcast, ahí está el blog, ahí puedes conseguir mi guía breve para trabajar con la ansiedad, que se llama Transforma tu ansiedad en libertad, donde en base a mi experiencia con ella, yo te brindo unas estrategias breves para trabajar con tu ansiedad y comenzar en ese proceso y ese camino de liberación. Yo lo veo como una liberación cada día, cada instante, porque la ansiedad siempre va a continuar ahí, porque es un mecanismo tuyo defensivo, pero tienes que dejar de luchar con ella y permitirle fluir en los momentos que tiene que fluir, en que tienes que soltar los miedos, en que tienes que darte cuenta que eres valiente y esa valentía te va a llevar a ti a trabajar y a aceptarla. Así que vamos a dejar de luchar y vamos a abrazarla y vamos a dejar de sufrir en silencio, porque no vinimos a este mundo a sufrir, sino a experimentar, a fluir y a descubrir y a vivir nuestra película. Así que, ¿cómo quieres vivir tu película? ¿Desde el sufrimiento o desde la libertad? Así que te invito a compartir este audio y a escuchar los demás 174 que te traigo todas las semanas aquí
en el diario de las mentes de Psico Natural.